El individuo fálico narcisista se caracteriza por su empuje, es decir, por su agresividad. Es este un factor dinámico basado en una función energética. Reich dice, en lo que se refiere a su constitución, parece darse en estos tipos una producción de energía libidinal superior a la media, lo que hace posible una intensa agresividad. Si esta afirmación es correcta, podemos preguntarnos qué hay de neurótico en el proceso, a no ser que sea correcta por describir una apariencia, y que la neurosis estribe en el hecho de que la realidad sea distinta de dicha apariencia. En otras palabras, el carácter fálico narcisista actúa como si poseyese una gran potencia sexual. Tales individuos alardean de sus conquistas y de su potencia. En realidad, la potencia orgástica, es decir, la capacidad de experimentar placer, se halla disminuida proporcionalmente. La verdadera razón de la frecuencia del acto sexual es la imposibilidad de lograr satisfacción en una sola experiencia. Del mismo modo, la agresividad del carácter fálico narcisista es exagerada para compensar la debilidad constitucional. Si comparamos la agresividad con el acto de alargar la mano para tomar algo, podemos describir los tipos de carácter del modo siguiente. El carácter oral teme alargar la mano. El masoquista alarga la mano, pero a continuación la retira. El carácter fálico narcisista agarra. Esta acción de agarrar se basa en el temor al fracaso o a perder algo. Pero si la libido es menor y la agresividad más débil de lo que aparentan, ¿cómo podemos explicar dinámicamente el empuje, la ambición y la aparente producción de energía libidinal superior a la media? Hemos clasificado el carácter fálico narcisista como un tipo genital. Esto significa que la oscilación energética se halla bien afianzada en las funciones cerebral y genital. Significa también que este tipo de estructura no se halla poco cargado, como el carácter oral, ni dominado por el sentimiento de culpabilidad, como el masoquista. Como el trastorno determinante del carácter tiene lugar a una edad comparativamente tardía, aproximadamente en torno a los 3 años, el mecanismo de defensa o reacción frente a las experiencias traumáticas es distinto del de los otros tipos. Una vez alcanzada la genitalidad, toda presión en forma de frustración o castigo da lugar a un endurecimiento del organismo. Es el mismo proceso que vimos en el caso de la estructura histérica del carácter. La musculatura se contrae formando un tubo en torno al cuerpo a fin de sostener la estructura del yo. Un paciente lo describía del siguiente modo. Tuve la repentina visión de un tubo de acero brillante, del tamaño de un hombre que rodeaba mi cuerpo. Dentro del tubo me sentía viva. Al analizar sus percepciones y sensaciones, la paciente en cuestión añadió que con anterioridad se sentía a sí misma como si estuviese en el exterior de su cuerpo. Sentía que su interior estaba como acerrojado y no podía alcanzarlo. Ahora había tomado contacto con lo más profundo de su ser y se sentía fuertemente emocionada y excitada. Lo que se caracteriza como estructuras rígidas es que poseen todas una armadura tubular, ya sea del tipo de placas o del de cota de malla. La profundidad de la armadura y la anchura del tubo están inversamente relacionadas. A un tubo ancho le corresponde una armadura superficial. Un tubo estrecho es el resultado de la espasticidad de las capas musculares profundas y es más rígido e inflexible. Una vez comprendida la naturaleza de esta armadura, es posible explicar la mayoría de los aspectos de las estructuras fálico-narcisistas del carácter. La estructura tubular rígida encausa la corriente de energía hacia el cerebro y los genitales, sobrecargando con frecuencia estas estructuras. Al mismo tiempo, la rigidez hace disminuir la flexibilidad, tanto psicológica como somática del organismo.
La sobrecarga se produce al no poder expandirse la corriente energética por las lagunas naturales antes de alcanzar las salidas. Estas lagunas o embalses son la región pélvica abajo y la cabeza arriba. Detrás de los estrechamientos que forman la cintura y el cuello se encuentran los ensanchamientos de la pelvis y la cabeza. La formación de un embalse natural exactamente encima de los genitales impide que estos se sobrecarguen y que la descarga se produzca demasiado rápidamente. De manera similar, el cerebro actúa como un embalse a fin de contener los impulsos y someterlos a la valoración crítica del yo. Sin estos embalses resulta inconcebible la función de realidad. Se trata del mismo principio que el empleado para controlar la crecida de los ríos a consecuencia de las lluvias o el deshielo primaveral. Como consecuencia de la reducción de dichos embalses, es de esperar que la estructura rígida muestre mayor impulsividad que los tipos pregenitales de carácter. En cierto sentido así ocurre. En cuanto a agresividad genital, el varón fálico posee impulsos más fuertes que cualquier otro carácter neurótico. Lo mismo puede decirse de su motivación para el éxito material. Esta agresividad, sin embargo, se obtiene a expensas de la flexibilidad y la espontaneidad. La misma rigidez de la estructura favorece la genitalidad y la realidad, al tiempo que limita las otras funciones. Vemos así a un individuo genitalmente agresivo y que sin embargo padece eyaculación precoz. La descarga genital se produce mucho antes de que todo el exceso de energía entre en contacto con el pene. De este modo, un solo acto sexual resulta insuficiente para descargar la tensión. El varón fálico se considera potente porque es capaz de llevar a cabo varios actos de penetración y descarga en una sola noche. Pero la intensidad de la agresión no debe juzgarse por estas apariencias. Es más, dado que la satisfacción depende del grado de acumulación de tensión con anterioridad a la descarga, el varón fálico suele obtener poco placer de sus experiencias sexuales. La ambición del varón fálico ha de ser explicada en función de estos procesos dinámicos. La constante canalización de la energía hacia las salidas y la limitada satisfacción obtenida de la descarga permiten comprender la persistencia del impulso. También es fácil de explicar por qué el varón fálico busca las conquistas femeninas. Al ser incompleta la satisfacción sexual, surge un sentimiento de insatisfacción con la pareja. Existe la esperanza, consciente o inconsciente, de que una nueva compañera va a proporcionar mayor placer. Y esto es lo que efectivamente suele ocurrir mientras dura la excitación suscitada por la búsqueda de la nueva relación. Pero cuando estas condiciones desaparecen, se restablece la situación anterior, el placer sexual disminuye y la persecución comienza de nuevo. El varón fálico no encuentra satisfacción profunda en ningún nivel de actividad y se ve obligado a una persecución y conquista continuas. Hemos de distinguir esta ambición de la actividad creativa de los individuos sanos. ¿Cuál es la relación entre ambición fálica y erotismo uretral? Todo aumento de energía dentro de una estructura tubular rígida es transmitido inmediatamente en forma de aumento de presión a los dos extremos del tubo. La forma bioenergética del organismo del mamífero es tubular y cóncava en su parte delantera. Esto quiere decir que estamos hechos del mismo modo que la lombriz, un tubo dentro del otro. En su forma natural, blanda y flexible, los dos extremos del tubo están constituidos por el aparato genital en la parte inferior y la cara en la superior, especialmente la región en torno a la glabela, que incluye a los ojos y la raíz de la nariz. En el individuo sano, el tubo es completamente blando y flexible y capaz de expandirse y contraerse en sus diversos segmentos. A medida que el tubo pierde elasticidad y se pone rígido, tiende a enderezarse. La pérdida de elasticidad explica el que la presión energética sea transmitida inmediatamente hacia abajo y percibida por los órganos inferiores.
El enderezamiento produce también la fijación de la pelvis en una posición retrasada. La rigidez y la retracción hacen que la presión actúe sobre la vejiga, produciendo ganas de orinar. Ello explica el hecho de que el varón fálico sienta necesidad de orinar antes y después del acto sexual. El erotismo uretral queda de este modo asociado a la excitación sexual. Y como el patrón que se da abajo se reproduce arriba, la relación entre empuje, ambición y erotismo uretral es considerada como un resultado de la dinámica de la estructura corporal. Existe otra relación entre el erotismo uretral y el carácter fálico que debe ser explicada. Las leyes que gobiernan la circulación sanguínea son las mismas que gobiernan la circulación de líquidos en un tubo. Estas leyes sirven para explicar, en parte, la dinámica de los procesos bioenergéticos del organismo, ya que todo fenómeno bioenergético tiene lugar en un medio fluido. El líquido que circula a presión a través de un tubo rígido se desplaza de forma continua y es descargado interrumpidamente por la boca de desagüe. Si la circulación es a través de un tubo elástico, el movimiento del líquido es pulsátil y su eyección intermitente. El flujo de la orina posee las características del primer caso. La circulación de la sangre y del líquido seminal, fluidos altamente cargados, siguen un movimiento pulsátil. Cuando la eyaculación del varón adopta la forma de un flujo continuo y carece de pulsación, es percibida de forma parecida al acto de la micción. Esta falta de pulsación en la eyaculación es característica de muchos hombres fálicos. El problema de la eyaculación precoz es uno de los principales síntomas de la estructura rígida masculina. Hay otros, menos común, pero que debe ser explicado sobre la misma base. El fenómeno de la obsesión se limita a las estructuras rígidas. Es experimentado frecuentemente como una tensión en la frente y dinámicamente representa una sobrecarga del lóbulo frontal. Este síntoma permite estudiar el estrecho paralelismo existente entre las funciones genital y mental. El problema de la obsesión está estrechamente relacionado con el problema más amplio de la compulsión. Ambos han sido unidos en la denominación de comportamiento obsesivo-compulsivo. La compulsión es más patológica que la obsesión, aunque menos molesta. Los autores psicoanalísticos la consideran como una reacción de defensa frente a esta última. El comportamiento compulsivo es la forma extrema de rigidez a nivel psicológico. La estructura somática se caracteriza también por ese exceso de rigidez y nos permite comprender el fundamento bioenergético de dicho comportamiento. A medida que el tubo natural que forma el cuerpo se vuelve más rígido, tiende a enderezarse y a acortarse. Se trata de una ley biológica que puede demostrarse por medio de un simple cabello. Cuando éste pierde su ondulación natural, se vuelve más corto y tieso. El enderezamiento de las curvas naturales del cuerpo produce un retroceso de las salidas. Los extremos de la oscilación energética se apartan algo de sus salidas normales, situadas en los genitales y en la frente, produciendo una sobrecarga en la parte superior de la cabeza y el ano. Al no ser estas las salidas naturales de la energía, esta es retenida y no se descarga. El carácter compulsivo retiene sus impulsos en mayor grado que cualquier otra estructura. Debido a la tensión, puede perder el pelo en la parte superior de la cabeza. Abajo, el ano está muy comprimido. Suele ser muy estreñido y presenta los típicos rasgos de pedantería, avaricia y orden. Su apariencia externa se caracteriza por un comedimiento y un control considerables, que en los casos extremos se convierte en un total bloqueo emocional. Los problemas del carácter compulsivo fueron estudiados y analizados por Reich. Este carácter plantea los mismos problemas que cualquier otro carácter rígido, pero en un grado acorde con su extrema rigidez. El paso de la agresión a la contención es ilustrativo
de la tendencia fundamental a emplear la agresividad como defensa. El varón fálico demuestra su contención en el intento de controlar la eyaculación y mantener la potencia erectiva. Por esta razón, el carácter compulsivo queda incluido dentro de la categoría de las estructuras rígidas masculinas. Sería un error pensar que el carácter compulsivo ha renunciado a su genitalidad en la medida en que presenta rasgos anales. Reich admitió el hecho de que en la típica neurosis compulsiva el desarrollo alcanza la fase fálica. La genitalidad es activada, pero pronto se renuncia de nuevo a ella. Realmente, el carácter compulsivo puede hacer disminuir la carga de los genitales hasta un punto en que dicha función deja de dominar el comportamiento del individuo. Se trata de una cuestión de grado que no afecta de modo fundamental a las categorías esenciales de la estructura del yo. Dentro de la amplia categoría de las estructuras rígidas del carácter, pueden oponerse genitalidad y analidad, de manera que cuanto más genital es el carácter, menor grado de compulsión se encuentra en la estructura. El bloqueo afectivo está constituido por un gran espasmo del yo, que se sirve de un estado somático espástico. Todos los músculos del cuerpo, en especial los de la pelvis, suelo de la pelvis, hombros y rostro, se encuentran en un estado de hipertonía crónica. De aquí la fisonomía dura, en cierto modo similar a una máscara, y la torpeza física de las personas compulsivas. Hay dos variedades de la estructura rígida del carácter en el varón. En ambos casos se trata de tipos neuróticos, por lo que sus manifestaciones extremas resultan más evidentes. La primera variedad está dotada de una estructura corporal pequeña y estrecha, pero de una intensa vida emocional, es decir, una alta carga afectiva. En estos organismos, la proporción de la energía libre con respecto a la masa física es elevada y la actividad genital intensa. La segunda variedad del tipo rígido muestra una estructura ósea más desarrollada y una musculatura mucho más pesada. Estos individuos poseen una mandíbula sólida y proyectada de un modo agresivo hacia adelante. Sus hombros son anchos, la cintura bastante estrecha y las caderas se encuentran firmemente contraídas. Esta estructura corporal da una impresión de fuerza y dureza. El yo es igualmente duro, inflexible y frío. Puesto que la dureza representa una represión de la expresión emocional, estos individuos se caracterizan por su bloqueo afectivo. Se podría decir que en esta estructura la vida afectiva se halla congelada. La primera de las variedades es típicamente fálico-narcisista y la segunda compulsiva. En los casos extremos, el carácter compulsivo posee la solidez de una roca. El análisis en profundidad nos permite una interpretación más amplia de estas estructuras y hacernos una idea de la génesis de estos tipos. El verdadero carácter compulsivo presenta tendencias pasivas y otras al comportamiento homosexual inconsciente. El varón fálico es más agresivo y se identifica más con su función genital. Al haber alcanzado ambos tipos la fase genital de su desarrollo, hemos de preguntarnos por los factores que determinan la diferente evolución. Ello depende de cuál de los dos progenitores ejerce una mayor influencia frustrante. Si la principal amenaza la representa el padre, el niño desarrollará una ansiedad de castración en la que la carga genital es bloqueada por el temor al castigo. El deseo del niño de vencer al padre es otro de los factores psicológicos que intervienen en la génesis de la ambición. El varón fálico se identifica con su padre, al que considera un enemigo. Sin embargo, si la principal frustración procede de la madre, la represión de la sexualidad resultante es más grave. El niño se enfrenta a una situación más amenazadora. La actividad genital es bloqueada por el temor a la pérdida del amor y el apoyo de la madre. Al tratarse de madres que desean dominar a sus hijos, en estos casos suelen darse una interferencia previa con las funciones anales. Además, el padre tiende a apoyar la actitud de la madre
y emplear su poder y autoridad para apartar al niño de su posición genital. En la superficie se da una identificación con la autoridad paterna, pero ésta se limita a ocultar la más profunda identificación con la madre frustrante. En ambos tipos de estructura rígida masculina, el temor inconsciente al castigo de la actividad genital constituye la clave de la neurosis. Frente a este temor, el varón fálico es desafiante, rebelde y agresivo. La agresividad, desde luego, está exagerada y tiene por misión observar hasta dónde puede llegar antes de provocar una represalia. En este sentido tiene un significado psicológico defensivo, y es el equivalente de la agresividad de la mujer histérica. El individuo compulsivo, por el contrario, se somete y amolda su comportamiento a las exigencias de la autoridad. Abandona la actividad, pero no renuncia a la posición genital. Su sumisión nunca es completa, ya que no se rinde, sino que únicamente se endurece. Cuando la agresión hace su aparición en el carácter compulsivo anal, suele tener un matiz sádico e ir dirigida contra la mujer. El verdadero varón fálico es capaz de mostrar sentimientos tiernos hacia la mujer. Ninguno de estos individuos posee fracaso erectivo, es decir, la erección no se interrumpe como en el caso del masoquista. El carácter compulsivo anal ha de ser considerado como una estructura genital, por muy reducida que sea la carga genital. En cuanto a cualidad, la rigidez puede ser tubular o sólida. En esto se basa la división en dos grupos, fálico-narcisistas y compulsivos. Los primeros proceden de la identificación con el progenitor masculino, mientras que los segundos se identifican básicamente con la madre. Esta identificación está relacionada con la autoridad paterna, que es la fuerza causante de mayor frustración en la fase genital del desarrollo del niño. Los tipos rígidos pueden ser activos o pasivos, dentro de los límites de su estructura. Además, pueden verse complicados por la mezcla de elementos procedentes de periodos anteriores. Estos suelen aparecer como rasgos orales o masoquistas que dotan del carácter rígido de su individualidad patológica.